Hola amigos, soy Sergio Oliveira. Eduardo Vargas. ¿Cómo está Lalo? Sergio, pues otro programita más. Por ahí en las redes, nos estaban jalando las orejas diciéndonos que le cortamos mucho al Kia, que hablemos más del Kia. Está padre porque es de mis favoritos, entonces yo encantado de que hablemos porque la verdad, yo pienso que es el que te da más por tu lana. Pero a ver, tú sácame de esa duda. Mira, estamos reviendo juntos, Eduardo y yo, el programa que hicimos sobre Kia. Y francamente, no me parece que hayamos dejado de hablar. Sí, nos desviamos del tema al final, pero nos desviamos porque, en mi opinión, por lo menos el tema estaba completo. Entonces, platicamos Eduardo y yo sobre qué más podríamos hablar de Kia. Entonces, tal vez un análisis un poquito más detenido, producto por producto, para darles una idea de cuál es mi opinión al respecto y hacer también una especie de predicción de qué es lo que va a venir en el futuro inmediato a México de Kia, ¿no? En este momento, el producto básico de Kia es el Rio. Y el Rio me parece una excelente opción. Es, para mí, la opción más recomendable de su segmento en este momento en México. ¿Por qué? Por seguridad. Es el único que tiene 6 bolsas de aire por un precio donde la mayoría tiene solo 2. Mi favorito del segmento antes de la llegada del Kia Rio era el Honda Fit. Y sigo creyendo que el Fit es mejor que el Rio en muchos aspectos, en manejo, en espacio interior, en reventa, en servicio. Todo ese, se fijan sus últimos 2 puntos, sobre todo servicio, no tiene que ver con el producto, sino con la marca. Y Kia está todavía por verse la calidad de su servicio en México, ¿no? Entonces, repito, producto por producto, yo creo que el Fit es un producto mejor, pero como en México el Fit solo tiene 2 bolsas en las versiones básicas y 4 en la más equipada, y el Rio tiene 6 en todas, el Rio me parece más indicado. Un coche con 137 caballos, con nivel de terminados bueno, equipamiento bueno, buen precio también. Lo único es que no hay Kia Rio automático en México. Habrá en el modelo 2017 que ya va a ser fabricado en México. No está confirmado eso por Kia, pero sí está confirmado por mí. Yo les digo, va a fabricar en México Kia, Ya está. el Rio. Y seguramente va a venir también ya una versión automática, ¿no? ¿Tienes el precio? Para que se den una El idea precio de actual empieza en 198 o algo así, y va hasta 227, 230 mil pesos. El futuro no debe ser mucho más caro que este. ¿Qué tantos cambios habrá? No lo sé. Ahí sí me quedo corto. Hay un Kia más chiquito que el Rio, que es el Picanto, que hablamos en el programa anterior, que va a venir a México también. No sé cuándo, pero sí va a venir. pero no está. En este momento no está. Luego sigue el Forte. Anda. El Forte es un coche, fue de los 3 primeros Kia en llegar a México. Es un muy buen sedán en muchos aspectos, un coche con también la receta de la casa de Kia, valor por tu dinero. Tiene buen equipo, buena potencia, buen manejo. Tenía mejor potencia el modelo 2016 que el 17. Es el mismo motor que tenía 158 caballos y ahora tiene solo 150 caballos. La explicación oficial de Kia es que queríamos que fuera más económico. Ajá. Realmente no sé por qué lo quitaron, ¿no? Y a lo mejor es una cuestión de emisiones. ¿Pero cómo pueden quitar 8 caballos de un...? Lo ajustan, ¿Sí? sí, ajustan el software. Yo creo que es una cuestión de emisiones. Para lograr los 158, el coche a lo mejor ponía más emisiones de lo que debería y México está poniendo Duro con las emisiones, ¿eh? Tanto que ese es el motivo por el que el Suro va a dejar de ser fabricado, emisiones. Oye, pero 8 caballos, ¿sí se sienten en un carro? En velocidad máxima sí, en aceleración no. No, yo no siento así. Ya cuando vas en carretera, sí sientes esos Sí, 8 caballos. a eso, no es que percibas en tus manos o tus pies, pero si antes llegabas a 220, ahora vas a llegar a 212, 215, ¿eh?
O sea, hay una diferencia, pero realmente necesitas exprimirlo a lo máximo para percibirlo, ¿no? Para notar que existe esa diferencia. Ahora, si yo recomendé mucho el Forte en el primer año, hasta los días de 2016, ahora no lo recomiendo nada. ¿Por qué? Porque el Forte está siendo fabricado en una planta nueva, Eduardo. Aquí en México. No es porque esté en México, sino porque es nueva. Y como todo nuevo, necesita un tiempo para pulir los errores. Tú cuando entras a una chamba nueva, por más que tú tengas la experiencia en tu trabajo, la empresa es nueva. Entonces tú tienes que aprender cómo hacerle, a quién reportar, a dónde estacionarte, dónde está el teléfono, quién es la secretaria. Bueno, todas esas cosas te tardas un rato en acostumbrarte a la empresa hasta que empiezas a funcionar a tu 100. Con las fábricas de autos pasa lo mismo. A pesar de que los obreros están entrenados, etc., hay un rato en que la misma maquinaria se va, digamos, adaptando al ritmo de trabajo diario y ya empieza a corregir fallas. Entonces, las probabilidades de que un Kia Forte 2017 fallen son mucho mayores que las que tenía un 2016. Wow, Entonces, no compraría uno ahora. ¿Hasta cuánto me debo esperar? Mínimo un año. Empezaría a considerar un Kia Forte a partir de mayo de 2017. Tenemos que ir a un corte, pero está bien interesante eso porque no me hubiera pasado a mí por la cabeza. ¿Qué otros carros van a fabricar en Nuevo León para que más o menos va a pasar lo mismo? El futuro Río, por ejemplo. Bueno, ahorita nos dices, ya te me adelantaste. Vamos a un corte. Hola amigos, si quieren comprar o vender un auto usado o seminuevo, les recomiendo la página tixus.com, Tixus con Z. La gran ventaja que tienes ahí es que, al contrario de la mayoría de las otras páginas, en Tixus sigue siendo una operación sin costo para ti. Entra, vas a ver que vas a encontrar muy rápido el coche que estás buscando, o también vas a lograr vender el tuyo más rápido de lo que pensabas. Tixus, recuerdo, Tixus con Z.com. Listo, estamos de regreso. Sí, entonces te preguntaba yo, ¿cuáles en la planta de México de Nuevo León, cuáles son los que van a fabricar como para decir, pues me espero un añito porque en lo que aprenden a apretar los tornillitos bien? Bien. Mira, el Kia Rio va a ser el próximo, ¿no? Debe empezar la producción a finales de este año, igual a principios del año que viene. No tengo fecha todavía exacta para arranque de producción y venta del Rio 2017. También se va a fabricar el futuro Hyundai Accent. Lo que era el Attitude antes, ¿no? Que ahora el Attitude es un Mitsubishi, antes era un Hyundai. El Attitude siempre llamó Accent en otros mercados y se va a llamar Accent ahora en México también. Hyundai lo va a traer y también lo va a fabricar ahí en Nuevo León. Habrá menos riesgo con el Rio que con el Forte, porque cuando arranque la producción del Rio, la planta ya tiene 6 meses. Ya. ¿Sí? Ya todos Entonces, sabemos medio qué hacer. Ya, exacto, ya tendrán por lo menos 6 meses de experiencia. Okay. Pero sigue siendo un riesgo porque es nueva generación de producto. O sea, a la gente le encanta comprar el producto que recién sale para tener sus 15 minutos de fama, para que el vecino diga, mira nomás qué chingón, se compró el coche nuevecito. Pero es lo menos recomendable que puedes hacer es comprar un coche recién salido. Las probabilidades de defecto son muy grandes, ¿no? Entonces, por ahí va el tema. Luego seguimos con la Sportage. Y la Sportage, mucha gente se enojó porque llega en el final de su generación a México, ¿no? Y ¿cómo? Es que la acaba de comprar, ya viene otra. Kia no es la única empresa que ha pasado por eso, varias otras han pasado por ese tema y francamente me parecen muy tercos sus comentarios. Pero bueno, llega, siempre fue buen producto, pero solo tenía una opción de motor, un motor muy chiquito, 2 litros, 150 caballos, lenta como trámite del IMSS, ya lo he dicho aquí. O sea, ahora finalmente llega la 2.4, ya con 180 caballos, 181 caballos de fuerza, y eso sí, eso se maneja bien. Yo la probé. Mejor que la anterior. Y que tú digas una bala, no es. No hay balas en ese segmento. La única bala del segmento es la Ford Escape EcoBoost, ¿sí? Es la única bala, pero es una bala que dura menos, que tiene menos reventa, etcétera, etcétera.
Oye, es un trámite del IMSS, pero diste una lanita ahí para que fuera un poquito más rapidito. La nueva. Sí, la vieja es un tren de link que no diste la nita. Ok, perdón. Luego está la Sorento. Y la Sorento llega con dos motores. Una con motor de 4 cilindros que no la he manejado. No sé realmente cómo se sienta. Pero es una camioneta grande, una camioneta que es competencia de las de 3 filas. Pues con la V6 ya tiene 3 filas. La V6 se maneja bien, 290 caballos, etc. Buenos terminados. No tiene tanto espacio en la tercera fila como una Pilot o una Highlander de Toyota, pero es buen valor por tu dinero. En equipo, manejo, etc. Es un muy buen valor por tu dinero la Kia Sorento. ¿Más que un X9? No, no más que una CX-9. La CX-9 me parece mejor en prácticamente todos los aspectos, pero es buena. De hecho, no, los únicos ahí que no me parecen buenos vehículos son los General Motors. O sea, Acadia, Traverse y Enclave, esas no me parecen buenos productos, pero están por renovarse. Ojalá en la renovación ya les vaya mejor, ¿no? Todos los demás son buenos productos, incluso la Durango es buena. Bueno, ya no te desvíes porque me regañan que yo te desvío. Calma. Kia, sí, seguimos. Luego... Del Sorento está la Col. no, está el Optima. El Optima. ¿no? El sedán Optima. El grandote. Que me parece aburrido. Es algo así como el tercer día del recalentado después de la cena de Navidad. O sea, por ahí del 28 que amaneces y dices, pavo de nuevo. Frío. Es más o menos el Optima para mí. Tiene dos versiones. El turbo y el normal, los dos son igual de aburridos. El turbo es un poquito menos aburrido en manejo. Es un coche muy bonito, los terminados son más o menos. Me parece que los terminados del Optima, comparados a su segmento, son inferiores a los terminados de Rio comparados a su segmento. Sí, sí. ¿Sí? No estoy comparando Optima con Rio. No. Estoy diciendo, dentro de su segmento, el Optima me parece un coche que está en la parte baja con relación a terminados. Y dentro de su segmento, el Rio me parece que está en la parte alta de su segmento, ¿no? Entonces, ¿es mal coche el Optima? No. Ni para viejito. Para viejito de eso, ni para viejito, ¿verdad? No, porque no es cómodo. O sea, para viejito por lo menos le das comodidad. Dale un Camry, dale un Altima, dale un Accord. Y, es aburrido, pero es cómodo. Pero el Optima ni es divertido, ni es cómodo. Es... lanchón, ¿no? No sé. Es Es algo ahí. Toma un café descafeinado con Splenda, fumas un cigarro light, tomas una chela light. Como un partido, no sé, Querétaro Coras o una chingadera así, ¿no? Sí, Tijuana. sí, pero con los suplentes, ¿no? Sí, con los más suplentes. o menos por ahí, sí. Bueno, y le sigue ¿Qué más hay de aquí en México? Ya no me acuerdo. el zapatito, y se me fue el nombre, te lo dije ahorita y me dijiste. El Soul. El Sol. El Soul. Eso me encanta. Me gusta mucho el diseño. El diseño no es para cualquiera, lo entiendo. Hay gente que lo odia y lo entiendo perfecto, que lo odies porque es muy atrevido, es raro, ¿no? A mí en lo particular sí me gusta. El 1.6 también es más lento que 2 trámites del IMSS. O sea, ese sí es así, el trámite tuyo y el de tu vieja juntos en el IMSS son más rápidos que el Soul 1.6. Pero el 2 litros ya se maneja más o menos bien, ¿no? Tiene buena seguridad, 6 bolsas ya en todas las versiones. Hasta ahora hay una sola versión del Forte que en teoría fue hecha solo para flotillas, pero los dealers que son unos tramposos. tal por cual, Ajá. si tú quieres decir, oye, ese Forte aquí más baratito con solo 2 bolsas, igual y te venden. Pero no está diseñado para venderse al público, solo flotillas, ¿no? Entonces el Soul me parece muy bien. El único problema del Soul es que no, digamos, tiene crisis de identidad. Sí, no se sabe cómo para quién No es, sabes ¿verdad? qué es, o sea, si es un hatch, si es un SUV, si es un crossover, qué es, ¿sabes? Es primo del Juke de Nissan. O sea, no sabes No, qué onda. pues sí, más o menos. Y sabes, el adolescente que está cambiando la voz, no sabe si habla grueso. Sí. Por ahí de los 14, que es más o menos eso, es una crisis de identidad ¿Para terrible. quién va diseñado? O sea, ¿quién sería el target? Porque Bueno. no lo veo para chavos, no lo veo para grandes, no lo veo para mujeres, o sea, está... Está en teoría diseñado para chavos.
en teoría. Pero la Honda Element era diseñada para chavos y terminó siendo de viejas y mujeres. Viejas, estoy hablando de 70 para arriba. Es verdad, ese era el público de la Honda Element en Estados Unidos. Y vas hoy a California, ves una Element, búscalo. 80-90% de posibilidades que hay una viejita manejándola, ¿no? Y el Soul está diseñado para chavos. Y esos se encuentran un poquito más chavos que la Element. De hecho, los rivales eran el Nissan Cube, que ya no existe en Estados Unidos, en Japón sí, y los Scion, que ya no existe la marca Scion, ¿no? Pero eran los rivales del Soul. Y llega a México en un segmento que prácticamente es inexistente, pero es buen producto. Va a venir otro crossover, más o menos chico, entre el Soul y las Sportage, se llama Niro, y que va a tener incluso una versión híbrida. ¿Niro o Nitro? Niro. N-I-R-O, Niro. Ya está anunciado, va a venir. Va a venir también el Forte Hatchback, ¿no? El Hatchback va a venir ahorita en septiembre, ya debe estar a la venta. Debe tener los mismos motores del Forte, igual y viene también con caja manual, probablemente con un poquito más de equipo y un poquito más de precio, porque en México los hatch son como de nicho, ¿no? La mayoría le gusta el sedán y unos pocos, ya ves que Jetta se vende más que el Golf, esos absurdos de Norteamérica, pero bueno, así es esto. Este es el país de los absurdos. Chécate nomás qué presidente tenemos. Ahí te puedes dar cuenta que todo es absurdo en este país. Yo no voté por él, aunque sí voto en México. Bueno, pues ya creo que ya está. Ahora sí, Kia, ya estamos completos. Ya yo creo que sí. Intentar comprar nada más los 2016 y no los 2017. No. Los que Forte nada más. El Forte. El Forte nada más. Todo lo demás no hay problema. El Forte 2017 no lo recomiendo comprar ahora. Sí. Bueno, ¿va? Sergio, muchas gracias otra vez. Gracias. Amigos. Adiós. Hasta luego. Hola amigos, soy Sergio Oliveira. Los quiero invitar a que nos busquen en el canal de YouTube de Tixus. Les va a gustar. Si te gustó el video, dale like. Si quieres ver más videos, dale click aquí.